Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El tema en el que yo voy a abordar en esta capacitación es el tema de excavación para la materia de aspectos preventivos. Bueno, las normativas vigentes que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de excavación, tenemos lo que es la Ley de Higiene y Seguridad, la Ley 19.587 del 72, la Ley de Riesgo de Trabajo, la ley 24.557 del 95, el decreto 911 del 96, que es el reglamento para la industria de la construcción. En su capítulo 8 tenemos lo que es excavaciones y trabajos subterráneos. También tenemos lo que es simulación, trabajos con pilotes y tablestacas. Luego tenemos lo que son las resoluciones de la SRT, la 503 del 2014, que habla de excavaciones. También tenemos la 550 del 2011, la SRT 51 del 97 y la SRT 35 del 97 también. Bueno, ¿qué es una excavación? Bueno, la excavación es el retiro planificado, que puede ser de forma manual o mecanizada, de cierto volumen de suelo. Esto está asociado con las primeras etapas de la construcción de la obra. Se debe tener en cuenta las condiciones y los aspectos como ser el clima, los aspectos internos o externos del suelo, las vibraciones de las maquinarias, los fenómenos naturales, también tenemos lo que son las napas freáticas, y también tenemos lo que es los agrietamientos, asentamientos, entre otros. Cada terreno puede ser diferente, entonces aunque requiera una excavación no siempre se va a realizar de la misma manera. En este proceso debe ser totalmente seguro, ya que en él se representará la base de cualquier levantamiento de una superficie. Algunas de estas clasificaciones se realizan según la composición del suelo. Puede ser roca, compacto, conglomerado, pero lo más habitual es hablar sobre la clasificación de la excavación según la función de su profundidad. En ellas tenemos a cielo abierto, zapatas, zanjas. Bueno, a cielo abierto tenemos generalmente son las que se desarrollan al aire libre, lo que implica llevar a cabo estos tipos de trabajo en condiciones totalmente naturales en cuanto a drenaje, ventilación e iluminación se refiere. Requiere de una determinada maquinaria pesada y también varía dependiendo de las dimensiones. Luego tenemos lo que son las zapatas. Este tipo de trabajo es más superficial, son con menos aspectos a considerar en cuanto a la ingeniería, ¿no? En él se desarrollan obras que son menos complejas en cuanto a el uso de maquinarias pesadas en el proceso en sí. Estas excavaciones son de tamaños más reducidos, lo que van a ir después acompañado de columnas y cimentación. Luego tenemos lo que son las zanjas. Este tipo de excavación se suele realizar con retroexcavadora. Generalmente son más largas que profundas. Se utilizan, se hace este tipo de excavación ya sea para instalar cañerías de electricidad, de gas, sanitarias y no son, en su profundidad no supera los 80 centímetros. Luego tenemos lo que son las amplias y profundas. Amplias y profundas, y también tenemos los pozos. Bueno, las amplias y profundas son cuando se hace un movimiento de tierra que requiere una mayor movilización en cuanto a maquinaria y espacio. Por ejemplo, cuando se va a realizar edificios grandes o con espacios residenciales, con sótanos o parking, entre otros. Luego tenemos los pozos, que se denomina así al proceso que cuando requieren una
gran profundidad. Habitualmente se hace tanto de forma circular como de forma rectangular. Bueno, tenemos lo que son la excavación manual y la excavación mecánica. La excavación manual es cuando se va a remover o a quitar un volumen de tierra u otro tipo de material que es empleado por un personal que está calificado para este tipo de trabajo, con la finalidad de conformar un espacio que no requiere mucho el uso de las maquinarias especializadas, o cuando va a ser en un lugar donde es de difícil acceso. Luego tenemos la excavación mecánica, que es cuando se requiere el uso de maquinarias para el movimiento de tierra. En este tipo de equipo es empleado en la construcción, por ejemplo, de rutas, de caminos, ferrocarriles, túneles, también pueden ser aeropuertos, entre otros. Bueno, tenemos lo que son las maquinarias. Dentro de la maquinaria tenemos lo que es la pala retroexcavadora, la pala cargadora, la pala cargadora frontal, las dragas, también las tuneladoras, las compactadoras, las mototraillas, motoniveladoras, entre otras. También tenemos las, bueno, ahí como dije, las topadoras, la angle dozer, la bulldozer, la tildozer. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es los elementos de protección personal. Dentro de los elementos de protección personal tenemos, bueno, el casco, la protección ocular, protección auditiva, ropa de trabajo, los botines o botas de goma, guantes, arnés. También tenemos los elementos de protección colectiva. Dentro de estos elementos tenemos lo que es el vallado perimetral de la zona de trabajo. Se deben de usar redes, señalización, cartelería, pasarela, entre otros. Tenemos los que son los sistemas de contención. Este sistema de contención lo que hace es nos garantiza la estabilidad de la pared de la excavación. Tenemos lo que son las entibaciones, los taludes y las tablestacas. Las entibaciones son un tipo de estructura provisional que se emplea generalmente para la construcción, que se crea mediante tablones de madera o también pueden ser elementos metálicos o placas cuadradas. Sus dimensiones generalmente rondan entre 1 metro por 1 metro y bueno, también hay paneles que son de otras dimensiones que ya vienen montados. Bueno, luego tenemos lo que son los talud. El talud es generalmente se utiliza para cuando se va a hacer estructuras de gran altura. También existen, por ejemplo, talud natural, talud artificial, entre otras. Después tenemos los tablestacados, que es un sistema de contención también, que es más flexible a la tierra. Generalmente el que más se utiliza es el de acero, porque este tipo de tablestaca lo que tiene es que tiene una alta resistencia, tiene un bajo peso y lo que se puede ir reutilizando muchas veces, digamos. Bueno, también tenemos, bueno, ¿qué accidentes pueden ocurrir? Los accidentes que pueden ocurrir son los derrumbes por consecuencia de uno o más trabajadores. Tenemos las causas, que puede ser excavaciones cuando no se consideran el tipo de terreno, o cuando la entibación es una entibación inadecuada o está defectuosa. También puede ser por las vibraciones que tenga la maquinaria o la sobrecarga, y puede ser también si no se tiene en cuenta el exceso de humedad. Luego tenemos por el uso de la maquinaria. Los más frecuentes suelen ser, por ejemplo, la caída de la cabina, los atropellos, el contacto con líneas eléctricas aéreas, o también puede ser por el vuelco de la maquinaria.
Bueno, los riesgos. Los riesgos que se pueden dar en la excavación tenemos desde una electrocución, una explosión de gas, puede ser golpes, asfixia, atrapamiento, aplastamiento, intoxicación, caída al mismo nivel, a distinto nivel, pueden ocurrir caída de objetos también y hasta proyección de partículas. También tenemos las medidas de una excavación segura. Tenemos lo que es la planificación y la evaluación. Tenemos, a ver, puede ser también lo que es la identificación de los servicios públicos, la protección de contracaída de tierra, ventilación y control de gases, protección de bordes. Bueno, lo que es la planificación y la evaluación es antes de comenzar cualquier tipo de excavación, lo más importante es realizar una planificación detallada donde se va a evaluar los riesgos que se va a ir desarrollando a medida que se va ejecutando la tarea. La identificación de los servicios es identificar de que por ese lugar donde se va a realizar la excavación no existan tuberías, ya sea con cables eléctricos o, por ejemplo, de agua o de gas. Entonces se tiene en cuenta todo eso. Lo que es la protección contra caída es que hay que colocar, por ejemplo, los taludes, que es para que no, o sea, que no haya aplastamiento y esas cosas. Luego tenemos lo que es, bueno, la protección en los bordes, bueno, justamente eso para evitar las caídas y las lesiones, las instalaciones de, por ejemplo, barandillas o protecciones, por ejemplo, en zanjas que son abiertas. Y luego tenemos los equipos de protección personal, que esto es lo que nosotros debemos darle a todos los trabajadores cuando empiezan a realizar esta tarea que deben sí o sí utilizar. Bueno, medidas preventivas. Debemos conocer las características del terreno, debemos tener en cuenta la cercanía que tienen los edificios y sus fundaciones. También se deben tener en cuenta los planos de construcciones anteriores. Se debe adoptar una medida de seguridad igual o mayor a una distancia de nunca tiene que ser inferior a 2 metros. Se debe tomar precauciones con circulación de maquinarias en los bordes. También se debe verificar las condiciones de las máquinas antes de ingresar a la obra. Y bueno, se debe instalar también lo que son pasarelas, puentes y también cuando un personal o alguien deba cruzar de lado a lado por la excavación, digamos. Consejos de seguridad. Bueno, ahí tenemos lo que es la capacitación. Bueno, la capacitación es lo que nosotros debemos proporcionarle a nuestros trabajadores con un procedimiento y una seguridad. Ellos deben de conocer qué equipo debe usar, qué herramientas, también debe conocer lo que es la maquinaria pesada, debe tener conciencia a esos riesgos a los que el trabajador está expuesto al realizar esa tarea. En cuanto a supervisión, es el representante de higiene y seguridad debe estar en todo momento cuando se ejecute la tarea. La comunicación es fomentar que haya una comunicación abierta abierta y clara, que sea también, porque debe ser clara la comunicación entre los trabajadores. Y esto también incluye que se le debe informar sobre cualquier tipo de condiciones que ellos encuentren en el lugar de trabajo. Y tenemos por último lo que es el mantenimiento del equipo y la maquinaria. Todos los equipos pasan sí o sí por una supervisión. Se debe constatar de que esté en buen estado, se debe comprobar las condiciones del funcionamiento para evitar que surja un accidente o inclusive algo mucho más grave. Bueno, en caso de emergencia se debe mantener el funcionamiento del equipo de desagote, se debe apagar una maquinaria pesada, se debe alejar a las personas de los bordes de la zanja, también debemos
prepararnos para colaborar con el personal de emergencia. No se debe intentar rescatar a una persona con una maquinaria pesada. Tampoco se debe permitir que otros trabajadores ingresen a la zanja y debemos evitar que el personal entre en pánico. Bueno, como dice ahí, en casa nos esperan, entonces por ello la seguridad debe ser lo primero. Recuerden siempre que el rol es la prevención, ¿no es cierto? Y eso es todo. Gracias por su atención.